Iglesia Centro Misionero Belén de Los Ángeles, California presenta su programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Visítanos, estamos ubicados en el 1544 West 6th Street en la ciudad de Los Ángeles, California. Nuestro código postal 90017. En Iglesia Centro Misionero Belén, siempre tendremos un lugar para ti. Hechos capítulo 5, versículo 34. Hechos 5:34. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, oiga eso, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Son dos cosas diferentes, enseñar y predicar. El 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7. Mire, aquí hay unos nombres, aquellos que están buscando nombres para sus hijos, hay unos nombres bonitos aquí. Escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, oiga, a Prócoro, a Nicanor, y este es el que me gusta más, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias te damos por tu palabra. Es un privilegio siempre, Señor, poder estar aquí en este lugar y escuchar tu palabra, Señor, poder leerla, Señor. Gracias te damos por este privilegio tan grande, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, te pido que quites toda distracción, que esta palabra podemos entender lo que tú quieres hablarnos. Espíritu Santo, que seas tú a través de mí, que seas tú ministrando cada vida, y que en este lugar tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Gracias te doy en esta hora, y toda la honra y toda la gloria te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Se escucha raro el micrófono, no sé si es el micrófono o es mi voz. No, no es cierto. La razón principal del libro de Hechos es la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero hay otro propósito por el cual Lucas escribe el libro de los Hechos. Y una de las razones del por qué Lucas escribe, y ahí está en el libro de Hechos, si usted lee todo el libro de Hechos, en muchos capítulos, muchos pasajes enseña que la iglesia crecía, que la iglesia crecía, que la iglesia crecía. Las matemáticas del diablo es restar y dividir, pero la matemática de Dios es sumar y multiplicar, y es lo que está aquí en el libro de Hechos. Primero dice que se añadían, y aquí en el versículo 42 del capítulo 5, y todos los días en el templo, en el versículo 7 del capítulo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces vemos que una de las razones de lo que Lucas quiere enseñar aquí, claro, es el Espíritu Santo, pero lo que quiere enseñar el libro es que la iglesia crecía y crecía y crecía, y aún hoy en día todavía está creciendo el número de cristianos. Gracias, hermano. Bueno, sí, ahora sí soy yo. Y crece allá en África, en Kenia especialmente. Ahorita los evangelistas están haciendo cruzadas. Ya no se salva uno ni dos. En cada cruzada a veces se salva 5,000, 10,000 y 20,000 personas para la gloria de Cristo. Amén. Por tanto, el Espíritu Santo no ha cambiado. Ahí está todavía. Pero en esta noche vamos a ver algo bien interesante en este pasaje. Ahí en el versículo 34, ahí vemos a Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Más adelante lo vamos a ver. Fue un maestro del apóstol Pablo. Es más, el apóstol Pablo lo cita y dice que yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel es un doctor de la ley. Bueno, era un doctor de la ley, y aquí en la Biblia es un doctor de la ley. Ese es el maestro del apóstol Pablo. Y el versículo 41, mire, porque los líderes querían meterlos a la cárcel. Es más, los metieron, pero luego un ángel los sacó, y cuando se dieron cuenta ya no estaban, y dice que las puertas de las cárceles estaban cerradas, los candados estaban ahí. El ángel del Señor los sacó de ahí. Y luego aquí vienen otra vez y hay persecución sobre la iglesia. Pero ahí en el 41 dice que ellos salieron y los líderes los dejaron. Y dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos se gozaban porque estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo. Y es interesante esto porque uno normalmente se goza porque le va a uno bien. Hay cosas que a uno le salen bien como uno quiere y se goza. Pero aquí los apóstoles todo lo contrario. Ellos se gozaban porque eran perseguidos por la causa de Cristo. Y es lo que dice ahí cuando Jesús hablaba ahí en las bienaventuranzas. Dice que bienaventurados sois ustedes cuando por mi causa os vituperen y digan tantas cosas mintiendo. Y es lo que está sucediendo. Por eso ellos se gozaban, porque ellos habían estado con el maestro. Amén. Ahora el 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia de predicar y enseñar? Ahí la Biblia es específica. Enseñanza es una cosa, predicación es otra cosa. La Biblia es más. Ahí en Efesios el apóstol Pablo, cuando habla de los 5 ministerios, también habla de los pastores y habla de los maestros. Por lo tanto son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se lo voy a decir de esta manera. La predicación es principalmente, no solo, es principalmente para los inconversos. Esa es la predicación, es principalmente. No digo que no se puede predicar a la iglesia, claro que sí, pero principalmente es para los inconversos porque es un mensaje evangelístico, se habla de Cristo. Ahora la enseñanza
es para la iglesia. ¿Para qué sirve la enseñanza? Para el crecimiento de la iglesia. Predicación y enseñanza son dos cosas muy diferentes. Ahora, más atrás vimos que había persecución. Claro, esto es el enemigo tratando de estorbar el crecimiento de la iglesia. Primero persigue a los apóstoles, luego lanza un ataque que es de afuera, porque Ananías y Zafira, y luego ellos le mienten al Espíritu Santo, pero Dios limpia, poda, para que haya fruto de la iglesia. Ahora, yo cuando estaba viendo esto, digo, el enemigo creo que también canta esa canción, yo no me doy por vencido, porque mire, hasta aquí está todavía, él no se da por vencido. Allá fue limpiado en Ananías y Zafira, pero aquí lanza otro ataque. Ahora, el enemigo es sagaz, o sea, es astuto. El enemigo es astuto y va a hacer hasta lo imposible para que la iglesia no crezca, para que el cristiano no crezca. Y eso es donde nosotros, la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Humanamente, usted y yo somos menores que el diablo, humanamente. Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Y es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, podemos vencer al diablo, porque él ya fue vencido. Ananías lanza un ataque, y ahí la persecución, todo lo que es del capítulo 5, del versículo 17 hasta el 42, es un ataque externo, viene de afuera el ataque, porque era el concilio, los líderes estaban atacando a los apóstoles para que no se predicase la palabra. Ahora aquí es un ataque interno, y este es lo triste. Cambia la estrategia, pero es el mismo diablo. Y no es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Goliat cuando peleó con David? Era un ataque externo, porque era de afuera el enemigo. David vence a Goliat, pero el enemigo no se da por vencido. Goliat fue vencido, ahora atacó al rey. Ahora es un ataque interno, porque dañó el corazón del rey Saúl. Ahora, ¿dónde estaba el enemigo de David? Adentro. Y hoy usa la misma estrategia. Cuando es de afuera, pues está bien, no conocen a Cristo, pero es triste cuando el enemigo está dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, y vamos a leer el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración. La murmuración no es de Dios, por lo tanto es un ataque del enemigo que va a impedir el crecimiento de la iglesia. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí hay una distracción. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora le voy a hablar un poco de historia. Aquí son mismos judíos. Cuando dice ahí griego, no está hablando del pueblo gentil. La razón es por qué. En el capítulo 10, ahí cuando Cornelio acepta a Jesús, fue el primer gentil que aceptó a Jesús, el primero que no era judío. Aquí cuando dice griego, estaba hablando de los judíos, pero judíos que habían nacido fuera de Jerusalén. En ese tiempo Alejandro Magno, que era griego, conquistaba los lugares, y cada lugar donde él conquistaba, él imponía que se hablaba el griego, porque en ese tiempo el griego o Grecia era el que gobernaba. Por lo tanto, aquí se les dice que eran griegos, pero ellos eran judíos, 100% de sangre judía, pero hablaban griego. Por eso aquí hace la diferencia entre griego y judío, pero todos eran judíos. Ahora dice, pues hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que vemos aquí? La indiferencia. Era dentro de la iglesia, y hoy todavía hay indiferencia dentro de la iglesia. 400 años antes de Jesucristo, cuando Nehemías escribe, el libro de Nehemías fue escrito, también hubo indiferencia. Los judíos, y esto es interesante, y si usted no trabaja el sábado, venga el sábado, vamos a hablar de Nehemías. Porque los judíos le daban prestado a sus hermanos, pero luego le cobraban.
Y Nehemías los tiene que decirle lo que no es correcto. Nehemías es un líder. Y esto sucedió allá 400 años, más de 400 años de Jesucristo. Aquí, después de que Jesucristo ya no está, sucede. Y hoy en la iglesia todavía sucede. La indiferencia no es de Dios. Todos somos uno delante de Dios. Y esto hay que tener cuidado con esto. Porque esto todavía sucede, claro que sí. Y uno lo ve en todo lugar, en el mundo secular, hay diferencias. Claro que sí hay diferencias, hay discriminación. Aquí antes a la mujer no se le tomaba en cuenta. Pero gloria a Dios, porque cuando Jesucristo vino, Él dijo que todos somos iguales delante de Dios. Amén. Entonces, la indiferencia, cuando menospreciamos a nuestros hermanos, cuando vemos de menos a nuestros hermanos, es un ataque del diablo. Primeramente, el ataque del diablo es lo que usa. Pero nosotros vamos a ver la desigualdad. Ahora, veo yo cómo el Espíritu Santo estaba usando a estos hombres. Les daba sabiduría, porque ahí en el Salmo 68 de que dice que Jehová es el padre de las viudas, cuida a las viudas. Ahora el apóstol Santiago también lo dice. Entonces, yo me ponía a analizar y digo, si los apóstoles hubieran dicho, ok, no vamos a atender a las viudas, estaban en contra de la palabra del Señor. Vean lo que dice Santiago. Hay un pasaje nomás, vamos a ver. Santiago capítulo 1. Versículo 27. Santiago 1:27. Ellos no podían decir que no hay que atender a las viudas porque era en contra de la voluntad del Señor. Vean lo que dice Santiago. Santiago, vamos a leerlo. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Atender a las viudas no es malo, es algo que la Biblia ordena que hay que hacerlo. Ahora, si usted ve la estrategia del diablo, viene con algo que es bueno. ¿Qué hubiese pasado si los apóstoles, aquí está bien? Sí, pues la Biblia dice, el Salmo lo dice, que hay que atender a las viudas, pero dice que se quejaron de que las viudas son desatendidas. Si no lo haces, estás yendo en contra de la voluntad del Señor, que es bíblico que hay que atender a las viudas. Está en el Salmo también. Pero vean lo que dice, vamos a seguir. Aquellos desatendían, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles, no es justo que nosotros atendamos a las mesas, que atendamos al servicio y descuidar la palabra de Dios. ¿En qué consistía el crecimiento de la iglesia? En la enseñanza de la palabra del Señor. La estrategia del diablo es que usted y yo no escuchemos y no estudiemos la palabra del Señor. ¿Por qué cree que cuando se predica, por qué es tan le gran pedir cuando se predica? El diablo sabe, y sabe. Todo lo que está impidiendo aquí en el libro de Hechos es la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso les dice a los apóstoles: no les mandamos que ustedes no hablen en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen: ¿es correcto obedecer a ustedes o obedecer a Dios? La enseñanza de la palabra del Señor es el que da el crecimiento a la iglesia. No es el entretenimiento, no son los edificios. Es la enseñanza de la palabra del Señor que va a hacer que la iglesia crezca. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí vemos cómo el enemigo trata, porque
Primero lanza afuera, externo, es afuera, pero ahorita lanza un ataque que es interno, que es dentro de la iglesia, para impedir. ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pedro dijo, órale, está bien? Sí, como la Biblia dice que hay que atender a las viudas. Hay cosas que parecen buenas, que son buenas, pero no son las prioridades. Y aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que tener prioridades en nuestras vidas. La prioridad número uno como cristianos es estudiar la palabra del Señor. Todos cuando vamos al trabajo en la mañana, usted ve tanta gente corriendo, se meten en el bus y uno, porque aunque uno sepa de ética, uno no le da permiso a otro que pase. Uno se quiere ir porque quiere llegar al trabajo. La prioridad es llegar al trabajo. Cuando uno tiene una cita, la prioridad es llegar a tiempo. 10, 15 minutos antes, porque si no pasas y vas a esperar. Cuando tú vas a tu cita con alguien, con una persona, tienes que estar ahí porque esa es tu prioridad. Y aquí viene lo curioso. A la iglesia todos queremos llegar tarde. ¡Wow! Domingo, cuando la mayoría no trabajamos, excepto los que trabajan, el día del Señor, llegamos cuando ya casi se termina el culto. Y si ya pasó la ofrenda, pues me ahorré para mis Starbucks. Prioridades. Prioridades. Nuestra prioridad es estar en la casa del Señor, escuchar su palabra, adorar a Dios, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prioridades. Hay cosas que sí son buenas, pero no son prioridades. Todo, y voy a decir esto y lo voy a decir, y si usted se enoja conmigo, hágalo. Todo lo que te impide escuchar la palabra del Señor es de segunda mano. Hay muchas cosas que nos desvían de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que impiden que nosotros escuchemos esta palabra. Y hay consecuencias, eso es lo triste, y no sabemos, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay actividades, es cierto, pero no descuides la enseñanza de la palabra del Señor. Yo soy el copastor, y yo puedo tomar unos cuantos días, a poco no. Pero tengo prioridades en la vida, y mi prioridad para el crecimiento espiritual es la palabra del Señor. Todo lo demás, ¿usted cree que no me han invitado? Muchachas me han invitado, vamos al cine en el día de culto. Mira, tengo 2 boletos, ¿quieres ir conmigo? El día de la enseñanza. Ya, se lo digo, no me han mandado y te enseño los textos si quieres. Pero hay prioridades en nuestras vidas. Nunca descuides la palabra del Señor. Y esto va para todas las sociedades. No descuides la enseñanza de la palabra del Señor. A veces, ¿por qué? A veces en la hora de la predicación como que dan ganas de ir a platicar por allá. Hay más actividades fuera de la predicación, cuando toda la iglesia debería estar aquí escuchando la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. ¿Sabe? Yo no escucho radio de allá de mi tierra, lo confieso. Y uno dirá, le da vergüenza escuchar el dialecto. No, no me da vergüenza. Yo estoy orgulloso de tener sangre indígena. Porque si usted le da vergüenza que es usted indígena, lea Apocalipsis y usted se dará cuenta. Dice que todo pueblo y nación, y ahí a nación está hablando de etnias, de pueblos. Todos vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿por qué le da vergüenza? No, a mí no me da vergüenza. Pero ¿saben cuál es el problema? 30 minutos de programa radial, 25 minutos de cantos y saludos, 5 minutos para la palabra del Señor. Estás sacando un programa para mandar saludos y cantos, cuando el programa es para predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo. No, es que el hermano se va a enojar porque él da colaboración. Si él da colaboración para predicar la palabra del Señor, no se tiene que enojar. Si se enoja porque él quiere que se escuche que él está ayudando. Y yo no escucho, le digo, soy honesto.
escucho más la radio americana porque es pura enseñanza. Todo el tiempo hay una radio que nunca da música. Todo el tiempo, las 24 horas, es enseñanza de la palabra del Señor. Y eso me gusta a mí. ¿Los cantos son malos? ¿Atender a las viudas es malo? Es bíblico. Pero hay prioridades en la vida. Hay prioridades en la vida. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Aleluya. Hay prioridades en la vida. Y esto es para todos. No importa si alguien sea, para todos. Para todo que es un seguidor de Cristo. Nuestra prioridad es la palabra del Señor. Lanzó el ataque y es interno. Por ahí salió para que tenga más efecto. Pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, estaban contestando a la pregunta de alguien. Hay veces, y les voy a ser honesto, hay veces que uno da opiniones que no se le van a tomar en cuenta por el pastor. No se va a hacer. ¿Por qué? Porque el pastor tiene prioridades y un pastor de la iglesia lo que quiere es que usted crezca. Amén. Aquí estaban contestando a la pregunta del pueblo. Tuvo que haber alguien que le dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no dejan de enseñar un rato y atiendan a las viudas? Es una respuesta que estaba dando el apóstol Pedro. Alguien sugirió que se dejase de predicar. Pero el Espíritu Santo siempre va a querer que usted y yo escuchemos la palabra del Señor. Ahora, alguien dirá, ¿tienes algo en contra de mi programa? No tengo nada en contra de tu programa. Pero la Biblia enseña que la fe viene el oír de los cantos. El oír de la palabra del Señor. La fe viene porque la gente escucha la palabra del Señor, no por los saludos. ¿Es malo enviar saludos? No. Si usted me envía saludos, gloria a Dios, yo lo acepto. Pero siempre voy a querer que usted predique más la palabra que enviar saludos a los hermanos. ¡Aleluya! Y como yo veo que se pone en serio conmigo, vamos a Romanos. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que digo no lo digo porque quiero. Le digo, yo enseño tal y como está la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 11. Vean qué dice Romanos. 10, 11 dice. Aquellos que no lo encuentran pueden escucharlo y yo lo leo aquí. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo va a venir la fe si no escuchan la palabra del Señor? ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a crecer si no escuchamos la palabra del Señor? Si no venimos a los estudios, si no escuchamos las predicaciones. Aleluya. El crecimiento de la iglesia está en la palabra, en escuchar la palabra del Señor, en estudiar la palabra del Señor. Entonces ahí el apóstol Pedro les dice, no es justo que nosotros dejemos la predicación, la enseñanza y la oración por ir a atender a las mesas. ¿Era malo? No, era bíblico. Pero hay prioridades. Hay prioridades. Hay prioridades. Hay prioridades. Todos nosotros tenemos que estar en las enseñanzas. No toda la vida usted trabaja, usted a veces se cansa, usted a veces sale con su familia. Yo entiendo. Yo creo en la integridad de la familia. Pero no está correcto cuando le damos prioridad a la familia, cuando le damos prioridad a la novia. Una vez sale uno al mes, no, 2 veces por lo menos, no voy a hacer tanto. Pero ahí está el lunes, martes, viernes, sábado en la mañana, domingo. Imagínense, hay tanto tiempo.
Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Si usted ministra bien su tiempo, va a haber tiempo para todo, hasta para dormir 15 minutos. Todos nos damos cuenta de que le da la respuesta a la pregunta. Todos nosotros tenemos que tener prioridades. Si en la predicación y enseñanza en la enseñanza está el crecimiento, ¿qué habrá pasado si se hubiese dejado de predicar? Ahí leímos Romanos y luego vea lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Vamos a leerlo. Quiero que lo encuentren todos para que todos vamos a leer y usted crea que lo que yo digo aquí es verdad. Amén. Una de las razones yo quiero porque usted se ejercita usando la Biblia. Porque a veces, por ejemplo, vamos a un libro, yo sé y entiendo y soy honesto, cuando uno apenas empieza, le hablan de un libro, a veces, ¿será que existe en la Biblia? Digo yo. Y cuando voy al índice, sí, ahí está. Pero cuando uno lo usa, uno se va ejercitando y se le va a hacer más fácil encontrar los libros. Porque no, imagínense, uno ya empieza uno en el cristianismo joven y ya tiene 60 años y no encuentra los libros. ¿Y cuál usted será? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Toda la escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro dice que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esta palabra. Ahora, mire lo que viene. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Toda buena obra. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice, preparado para toda buena obra. Amén. Y ahí el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. La única manera que nosotros podemos hacer las buenas obras es con la llenura del Espíritu Santo y el estudio de la palabra. De otra manera no se puede. Está en la Biblia. Al menos que usted, la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Ahora, ¿qué sucede si no hay enseñanza de la palabra de Dios? Y le quiero enseñar esto también, para que usted vea que sí hay consecuencias al no estudiar, al no escuchar la palabra de Dios. Vamos a Oseas. Sí, también está en la Biblia. Oseas está en la Biblia. Está después de Daniel. Daniel es más fácil encontrarlo. Luego está Oseas. Hay una frase que se menciona mucho ahí, pero este es a veces el error de que a veces se saca nomás una frase y no se lee. Siempre mi recomendación es que usted lea todo el pasaje, que lea todo el capítulo y si es posible todo el libro para que tenga sentido lo que dice. Porque a veces solo se saca. Yo le dije que yo no predico no elijo los versos que quiero predicar. Yo predico tal y como está. Si a mí me cae, pues que me caiga a mí. Y como la palabra es para todos. Pero vamos a leer Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí, conocimiento. Ya les dije la otra vez que conocimiento es una cosa, inteligencia es otra cosa y sabiduría es otra cosa. Son tres cosas diferentes. Inteligencia, conocimiento y sabiduría son diferentes. Proverbios lo define bien.
Entonces dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué conocimiento cree usted? De la palabra. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Instruye el niño en la palabra, para que cuando crezca no se aparte de ella. Pero cuando dejamos, yo también me olvidaré de tus hijos. Y eso es lo triste. Mi pueblo, se dice, pereció por falta de conocimiento, pero no es todo el verso. Ahí da todo el verso, es un verso que lo da todo. Ahora, ¿a quién estaba hablando? ¿Para quién era esta palabra cuando fue escrito? Al pueblo de Israel, el pueblo que conocía a Dios. Muchas veces el enemigo está dentro de la iglesia y no nos damos cuenta. Nos distrae de la palabra. ¿Por qué será? Siempre el día de culto es, oiga bien, es cuando hay más ocupaciones. Es ese día, no sé por qué. A mí tengo más ocupaciones ese día, me siento más cansado cuando hay culto. A la iglesia a veces me da sueño. Llego a la casa, me duermo a la 1 de la mañana y no me da sueño. Una vez llegué, antes el pastor era mañoso antes, porque los domingos cuando hay ayuno, iba yo a jugar todavía. Mire qué mañoso era el pastor. Y llegaba a las 10 al ayuno. Y el predicador dijo, yo no sé, los hermanos, ¿por qué vienen al ayuno si vienen hasta las 10 y a las 2 nos vamos, a las 12 nos vamos? Santo Dios. Pero aprendí que hay prioridades. Mi prioridad es la palabra del Señor. Hay prioridades en la vida. Tienes que tomar una decisión. La prioridad es estar en la presencia del Señor. Si nosotros queremos crecer. Cuando no se estudia la palabra del Señor, hay consecuencias. Claro, hay consecuencias. Pero cuando uno estudia, hay beneficios. Hay beneficios. Aleluya. Usted no va a ser un ignorante en la palabra del Señor. Usted puede defender su fe. La palabra le va a dar tantas cosas que usted nunca se imaginó. Y usted va a ver tantas cosas en la Biblia que nunca usted se imaginó. Pero en la Biblia está todo. Usted encuentra conocimiento, usted va a ser una persona sabia y usted va a andar conforme a la voluntad del Señor. Vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. Siempre digo, ¿por qué será que cuando uno se para aquí el tiempo vuela? Está uno allá, ¿cuándo que se va? Usted sabe que yo soy muy, con el tiempo, soy derecho. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A un joven se le preguntó, ¿qué te gustaría a ti que tu pastor hiciera? Y yo quisiera que viniera alguien de afuera que hablara de este punto, porque pues a veces pensarán que uno lo hace porque me gusta. No, yo predico la palabra porque está aquí. Y si usted va a ser pastor el día de mañana, sepa cuál es su llamado. Le preguntaron a este joven, ¿qué te gustaría que tu pastor hiciera? Él contestó, dice, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Yo quiero que mi pastor predique, yo quiero que mi pastor vaya a visitar a los hermanos, yo quiero que mi pastor vaya a orar por los enfermos, yo quiero que mi pastor vaya a evangelizar. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Me impresiona. No, un pastor no fue llamado para servir a las mesas. El pastor es para enseñar, para instruir al pueblo. Sepa usted eso. Ahora, no con eso estoy diciendo, el pastor no hay que mandarlo a hacerlo, porque no. Pero la prioridad de un pastor es el estudio de la palabra del Señor y en la enseñanza, para que el pueblo
crezca. Usted vea la Biblia, usted se dará cuenta. Usted conoce al pastor que llega tarde. Usted conoce al pastor que cuando es su cumpleaños ora por él y le recoge una ofrenda. Usted conoce al pastor que los hermanos lo invitan en los cumpleaños. Ese pastor usted conoce. Pero no conoce al pastor que después del culto tiene que ir a estudiar Dios 2 o 3 horas. Usted no conoce al pastor que ora todavía en las noches. No, usted no conoce al pastor que la gente habla mal de él. Usted no conoce al pastor que tiene que dejar asuntos de su familia para atender a los hermanos. Un día yo tuve un accidente, allá estaba yo en el hospital. Ese hombre que está atrás del pastor, él estaba ahí conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Eso no lo dice. Usted sabe que no lo dice. Pero yo he estado cerca de él y sé lo que él hace por las ovejas. Bendito Dios, aleluya. Un pastor no fue llamado para servir a las mesas. Por eso se eligen a los servidores. Por eso se eligen a los servidores. Porque la prioridad de un pastor es la enseñanza para instruir al pueblo. Efesios. Amén. Gloria a Dios. Efesios. Efesios, con este pasaje vamos a concluir. No he terminado todo porque esto hay mucho de qué hablar en este pasaje, solo en este pequeño hay tanto. Hace como un año tuvimos una plática con los líderes y hablé de liderazgo en ese entonces. Pero razón tenía el doctor Carlson, que es un teólogo de aquí en los Estados Unidos, estaba teniendo una plática con R.C. Sproul, que es un defensor de la fe, y dijo: ¿qué es lo que te impresiona de la palabra? Tiene más de 50 años predicando el evangelio. Dijo: lo maravilloso de este libro, dijo, él lo dijo, es que puedes leer el mismo pasaje 100 veces y cada vez que lo leas hay algo nuevo. La palabra del Señor es infinita. ¿Usted cree que ya lo sabe todo? Yo creo que ya sé todo. No, we don't know nothing. Tenemos que aprender de la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 porque para que tenga sentido lo que vamos a leer, para que tenga más, usted pueda tener una mejor comprensión. Efesios capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí el 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué constituyó a Jesucristo? 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted lee todo ese capítulo, los apóstoles, los profetas, no fueron constituidos para pedirle a usted dinero. Si usted estudia a los profetas, se va a dar cuenta que los profetas del Antiguo Testamento también hablaban de juicio sobre el pueblo. No todo era sanidad y prosperidad y bienestar. Amén. Los del Antiguo Testamento, bueno, aunque así había charlatanes, pero los profetas que están aquí no cobraban. Si usted daba o no daba, cuando Dios le daba una profecía, le daba. Hoy usted da $10,000, le van a dar una profecía buenísima, pero los que damos de $1, olvídate. Pero ellos no fueron constituidos para eso. Ellos fueron constituidos para perfeccionar a los santos a través de la palabra del Señor, que es inspirada por Él mismo. ¿Ven? Y si alguien dice, oh, lo habla porque le conviene, aunque no me importa. Y écheme de todo a mí, no se lo dé al pastor, a mí. Le dije al Señor, Señor, si tú me quieres llevar, dame piel de rinoceronte. Es una de las pieles más fuertes de esta tierra. Y el Señor creo que sí, me escuchó. Por lo tanto, yo enseño la palabra porque creo que el día de mañana usted va a tener un ministerio. El día de mañana usted va a ser usado por el Señor. El día de mañana usted va a enseñar la palabra. No enseñe algo que no está conforme a la palabra. Enseñe lo que la palabra dice. Aleluya. Y usted aprenda para que usted crezca. Dice para que ya no seamos niños. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, y hoy que ya soy hombre, hablo como hombre. Los cristianos a veces actuamos como niños, crecemos como niños y a veces morimos como niños. Pero no, hermanos, tenemos que crecer. La única manera es recibiendo esta palabra, que es la palabra santa, recta y bendita de nuestro Dios. Y todavía tiene efecto, no ha cambiado la palabra. Todo cuando se habla de la palabra del Señor, le voy a robar 2 minutos más. Cuando se habla de la palabra del Señor, ahí en la Biblia, se les dice, se les habla fuerte, porque a veces habían cristianos de mucho tiempo con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llegaba a saber que estaban haciendo otras barbaridades. Se quejaban. Entonces el apóstol Pablo les tiene que decir, hey, ¿qué pasó? Porque han dejado la palabra del Señor. Usted quiere ser un cristiano que crezca, usado por el Señor. Usted quiere ser una persona fuerte espiritualmente. La única manera es esto. No hablé de la oración, ya lo he hablado, pero ahí dice que ellos no descuidaban la oración y la palabra. El diablo siempre va a traer algo, va a usar cualquier circunstancia para que usted no llegue en la enseñanza, para que usted no esté en la predicación, cuando hay talleres, cuando hay todo esto, va a hacer todo lo posible para que usted no llegue. Pero seamos sabios, nuestra prioridad, la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu prioridad? ¿La enseñanza? Yo tengo cosas que hacer. ¿Usted cree que no? Hasta tengo más cosas que hacer que algunos de ustedes. Pero no voy a descuidar lo que me ha enseñado, lo que me ha abierto los ojos. Esto es lo que más me importa a mí. Imagínense, pónganse de pie, vamos a concluir. Billy Graham le hicieron esta pregunta. Usted conoce, es el evangelista aquí en los Estados Unidos, uno de los más reconocidos. Le hicieron esta pregunta. Si tú pudieras regresar al tiempo de atrás, o si tú pudieras ser joven otra vez, ¿qué harías en tu vida? Muchos de nosotros pensamos, voy a corregir errores, no me voy a casar con la que me casé, y voy a tantas cosas. Billy Graham dijo esto: si pudiera regresar, o si Dios me da otra oportunidad para ir atrás, dedicaría más tiempo en escudriñar la palabra
del Señor. Esta palabra, mi hermano, es poderosa. Aleluya. Gloria a Dios. Está en ustedes y está en mí si queremos recibirla o no. Antes de concluir, quiero hacer una invitación a los que nos miran. Lo hemos dicho y siempre lo diremos por aquellos que quizás nos ven por primera vez. Lo que nosotros predicamos es lo que dice la palabra del Señor. No te hablamos de una religión, no te hablamos de otras fábulas, te hablamos de lo que es la palabra del Señor. El deseo nuestro es que tú conozcas a Jesús y que tú tengas esa experiencia como nosotros un día la tenemos. Yo no me arrepiento de haber recibido a Jesús. Es lo mejor que me ha pasado. Por eso yo predico a Jesús, porque sé que este evangelio es poderoso. Yo te hago la invitación, si deseas aceptar a Jesús y aceptes la vida eterna. Es un regalo precioso, gratis. Jesús ya pagó tus pecados. Si deseas aceptarlo, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón en esta noche. Sé que tú viniste a esta tierra, moriste por mis pecados. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén.